Bueno, pues tenemos a un amigo del programa. Hemos dicho que íbamos a traer. Nosotros siempre nos encargamos de traer a gente en la que creemos, en la gente que nos gusta, la gente que esperamos ayudar a eso, a promocionar, salir adelante y que queremos formar familia con ellos. Uno de estos programas ha sido Hombre de Negro. Hombres de Negro a mí me lo introdujo Alberto Guzmán, que es el director de la cadena de Next. Me puso en contacto con Alberto Hernández, que es su director. Y a mí me cayó genial. Ya desde la primera temporada me encantó. Alberto Hernández tenía una voz de locutor tremendo, el tío. Y después Alberto me dijo, oye, ¿podrías colaborar con algunos segmentos y tal? Y fue una delicia porque vamos, era un programa que me gustaba y para colmo me pedían una colaboración fácil con ellos, que vamos, era lo mejor de los dos mundos. Y así empezamos nuestra amistad con Alberto Hernández y el programa Hombres de Negro. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas, Gerald. Pues nada, encantado de estar aquí con David y contigo en Clave 45, que también es una referencia dentro del mundo del misterio y de las conspiraciones, vaya. No, muchas gracias. Esto esperamos que sea una referencia sobre lo que hacer y no una referencia de lo que apartarse. Lo que hacer. No, estoy yo bromeando, que yo siempre me gusta tirarme piedras a mi propio tejado. Nosotros sabemos que tú, para el que no te conozca, Hombres de Negro, que lleva ya 4 temporadas, ¿verdad? Sí, llevamos desde el año 2018, empezamos a finales de 2018, la primera temporada fue cortita y ya estamos en esta 4ª temporada, que más o menos, bueno, nos queda un mes o por ahí, porque a mí en verano me gusta parar, más que nada para disfrutar un poco, ¿no?, de las vacaciones, y estamos acabando ya esta 4ª temporada, que os voy a decir que creo que es en la que más hemos crecido. Qué bien. Y si habéis crecido ha sido muy merecidamente. Ya desde que he empezado tu primera temporada yo dije, este programa tiene gancho, este programa tiene buen formato, este programa está muy bien. Y comparado con otros programas, ¿no?, que hay allá afuera, pues vosotros teníais mucha más calidad. Te veía a ti esos primeros años, ¿no?, decir, ay, no sé qué bien, hemos tenido 50 nuevos suscriptores, tenemos 100 nuevos suscriptores, pero ahora te oigo hablar y ya estás subiéndote en los miles de ellos, ¿verdad? Ya estás bien arriba en la lista de suscriptores. Sí, bueno, la verdad es que detectamos que en la 3ª temporada, sobre todo, nos estancamos bastante a nivel de escuchas y de seguidores. Luego, si quieres, hablamos del cambio de formato, y yo creo que gracias a ese cambio de formato, en esta 4ª sí que estamos creciendo cada día bastantes seguidores. Ahora mismo estamos en 5.100 y pico, y para mí eso es demasiado. Quizás a algunos les pueda parecer poco, pero yo creo que esto es una carrera de fondo, una carrera de larga distancia, y que, bueno, pues poco a poco vamos haciendo camino. Oye, pues está bien 5.000, no te creas tú, que nosotros estamos entre 5.000 y 10.000, depende del programa, pero 5.000 descargas es una buena cifra para iVoox, y sobre todo si no eres originals, ¿eh? No, en número de suscriptores, porque sí que en número de descargas seguimos más o menos entre las 800, entre las 1.000, por ahí, en nuestro canal de YouTube. Luego tenemos la suerte de que nos está echando una mano Podcast de Misterios, que es un antiguo compañero de Foros del Misterio, y sube nuestros programas a su canal. Y ahí, claro, ves que hay muchos más suscriptores en ese canal y muchas más descargas en el suyo, ¿no?, de nuestro programa. Pero bueno, más o menos dividimos las descargas. Y luego lo que te escuchan por Edenex, ¿no? Claro, y también además lo de Edenex los miércoles a las 11 de la noche. Que me consta que me dijo Alberto Guzmán, que es el director de Edenex, que tú también estás bastante bien posicionado en escuchas en Edenex, ¿no? Sí, creo que estamos ahí en el top 20 por lo menos. Yo creo que sí. No sé, sí estamos. En el top 20 de sus 18 programas, ¿no? Sí. No, me dijo a mí Alberto que estáis entre los 5 primeros, que estáis ahí arriba, que está muy bien. Está ahí Tondi, que no hay quien lo bata, que está muy bien. Creo que estamos nosotros, claro, y después creo que estabas tú, algo así, sí. Alguna vez se intercambia alguna cabeza, pero... Oye, no es por echarnos flores, David, pero últimamente en estas últimas semanas creo que me dijo Alberto que estábamos pasando a Tony. Ahí nos ganábamos los primeros, Hombre, no, lo lamento por Carlos Dueñas, pero bueno. Eso es misoflamas comunistas, es lo que estamos hablando hoy. No, lo que pasa es que hay que compartir el podio, joder. Una semana nos toca a nosotros, claro, otra semana a él. Pero...
De todas formas, Alberto, hablando de Hombres de Negro, tu crecimiento es muy bueno y me encanta esa actitud que tienes. Como dices tú, es carrera de fondo. Nosotros también siempre tuvimos esa perspectiva de decir, esto va a largo plazo y sobre todo, no importa, si son 500 suscriptores son 500, si son 500.000 son 500.000. Pero más o menos hay que tener una consistencia, ¿no? Y lo has conseguido hacer. Cuéntame de ese cambio de formato. ¿Cómo se te ocurrió y qué te motivó? Pues bueno, mira, fíjate que hablando con Caravaca y Carballal en la primera temporada de Hombres de Negro, creo que fue, ellos también me hicieron ver que esto no es una carrera al sprint, que a ti si te gusta el misterio te da igual el número de suscriptores, te da igual las descargas que tengas, sino que si te gusta esto, al final vas a aguantar, tengas lo que tengas, y por eso yo me lo he marcado como una carrera de larga distancia, así que fueron buenos consejos los que me dieron. Y luego el cambio de formato fue el año pasado. Pude ver a El Kowalski en persona, nos desvirtualizamos y estuvimos en su pueblo, en Poza de la Sal, en la provincia de Burgos. Quedamos un fin de semana, me invitó allí y estuvimos hablando mucho sobre el programa porque detectamos eso precisamente, que nos habíamos estancado mucho en número de seguidores, en número de descargas y pensamos que si seguíamos igual ya no íbamos a crecer más. Entonces me propuso que cambiásemos, que fuésemos más constantes en redes sociales. Por ejemplo, en YouTube, subir vídeos, que al final yo lo hice un par de días y ya me olvidé, que hiciésemos más directos, quizás con otro formato, porque antes se hacían un poco pesados, por Twitch, por YouTube, y también quizás hacerlo más estilo radio y no tanto podcast, porque era como muy enlatado. Yo hacía la presentación, había una sección, tema central y 2 secciones más. Al final no sabías ni de qué habíamos hablado al final, y lo quisimos simplificar mucho más. Estar él y yo, que haya una conversación, que haya fluidez, e incluso en directo en su canal, que haya comentarios de personas en directo y podamos compartirlo con los demás oyentes, una entrevista y una sección. Y creo que hemos ganado en eso, ¿no? En fluidez, sobre todo, y que parezca como más real, más radio, ¿no? Más clave 45 quizás también ahora, ¿no? No lo creo. No, tienes una diferente frescura y quizás antes, como tú decías, quizás en las primeras temporadas tenías demasiada segmentación, ¿no? Sí. Demasiados segmentos. Y ahora estáis más streamlined, ¿no? Porque vuestro programa básicamente dura 2 horas. Entonces, pues os conseguís cubrir las cosas bastante bien con una introducción como lo estáis haciendo y después un tópico y otro tópico después. Y yo también otra cosa que yo he notado mucho de las primeras temporadas, que estaba bien el programa y tal, pero yo te veo a ti mucho más sólido, mucho más... que has cogido mucha más soltura, incluso en la cadencia de hablar y tal, y ahora enganchas más que hace 2 años, que eso es lo que te da la experiencia también, y eso la veteranía se nota, o sea que... Sí, ya soy veterano. Bueno, son 4 años, fíjate, ya llevas más que yo, yo llevo 2 aquí, o sea que... Yo creo que al final si yo también me hubiese estancado, pues creo que sería una mala noticia, una mala señal de que la cosa no está funcionando. Así que, no sé, también este nuevo formato me da esa facilidad de palabra, de poder estar interactuando con otra persona a la vez y quizás ser más fluido, ¿no? Así que, bueno, yo creo que en eso hemos mejorado. Y también en otra cosa, Gerald, David, que antes sacar 3 secciones semanales era muy difícil. Yo sufría mucho para tener una escaleta del programa. Ahora con una a mí me quita bastante responsabilidad. Y otra cosa es que también, cuando no hay un invitado, yo me autoinvito y le hago yo el tema. Que antes no lo hacía, me daba miedo, pero ahora ya cojo un tema, me informo y unos 15, 20, 25 minutos puedo hablar de ello. Aunque no sea un experto, pues yo creo que al final queda algo completo, por lo menos. Bienvenido al mundo de los monográficos. Sí. Y lo estás haciendo muy bien. Le recordaré a toda la gente que tú incluso ayudaste a Alberto Guzmán a grabar algunas de las cuñas, ¿verdad?, que tiene él para su programa. Sí, cuñas para Edenex, y además también he presentado algún programa que él, como director, pues decidió delegar en mí la presentación, algunos de estos especiales de Misterio Directo o de COVID Halloween hace poco. Pues bueno, quiso confiar en mí y yo para adelante, la verdad. La verdad es que Alberto Guzmán en ese lado tiene muy buenos instintos. Es un hombre bastante
bastante profesional en la radio, ¿no? Me lleva muchos años, de Sí, esto sí. sabe un poquito, o sea, que de esto sabe bastante, quiero decir. Y te voy a decir otra cosa, Alberto. Él, cuando me habló de tu programa y que colaborara contigo, a ti te vendió por las nubes, ¿eh? En serio, en el sentido de que eras como el prodigio, ¿no? Que se le había... No, para que te dé un poco de confianza, ¿no? Y tal, que el saber que sí, que él vio algo en ti ya, muy temprano. Y si alguien como Alberto Guzmán, que lleva 20 y tantos años en radio, ¿no? Pues detecta algo en ti, es que algo debe de haber. Nada, yo la verdad es que estoy muy agradecido a Alberto Guzmán porque ha confiado en mí desde hace un montón de años, desde que yo estaba en Expediente FDM por el año 2013, 2014, él ya confió en mí para hacer algunos speech para su programa, para hacer alguna presentación de alguno de sus invitados. Confió en mí desde el principio y yo le estoy muy agradecido. Hostia, por eso... Es que hostia, estoy cayendo ahora, claro, estabas en Expediente FDM. Claro, eras tú el compañero del de... ¿Cómo se llama? Joder, mi fan número uno de la órbita de Endor con... Bueno, yo me encargaba de la sección de cine y de series. Así, muy friki. Era el friki un poco de Expediente FDM. Vaya melón que me has abierto ahora. Hostia, no había caído. Fíjate, te acabo de asociar ahora. Es que hace poco, bueno, no sé si contarlo, que hace poco estuve revisitando Expediente FDM bastante, que por lo que sea al final no coincidieron los astros, ¿no? Que efectivamente, pero es que hay historias de FDM tremendas. Había algunos invitados que telita, o sea que... Sí, yo creo que en esos años la petamos un poco con Expediente FDM. Bastante. Porque era como la sangre fresca del mundo del misterio, con gente que no nos dedicábamos a eso. Y al final no teníamos pelos en la lengua. Y pasaba lo que pasaba, claro, con distintos invitados que podían gustar más o menos. Y además pero sobre todo eran bastantes escépticos, o sea, era bastante cañero. Es que yo lo escuché es que ya te digo, lo escuché hace relativamente poco y es verdad que se nota que era de su tiempo, pero yo comparado con otros podcasts del misterio de la época que eran como mucho más ingenuos, vosotros erais bastante más escépticos. Bueno, escépticos no en el que no creyerais, sino que le exigíais más a todo lo que os venía, o no os la colaban tan fácil. ¿Lo cuestionaban más? Sí. O sea, Antonio Runa yo le he oído respirar o suspirar diciendo cuando estaba con el de los Pleiadianos y con el de tal, que a mí me hacía mucha gracia. O sea, y hay mucha historia, mucha intrahistoria, ¿no? O cuando estaba con Rafa Pal, le hicieron una entrevista a Rafa Pal, cuando era... Sí. Que era ya está bastante de lo suyo, Rafa Pal hablando de conspiranoicos como si él no lo fuera, y Antonio Runa se le oía respirar por detrás como diciendo, va a ver, las opiniones de Rafa Pal y estas respuestas homofóbicas no somos responsables, esto es solo Rafa Pal. Yo creo que éramos un poco gamberretes ahí. No... Sí, ¿sabes qué pasa? Es que, claro, yo te he escuchado, estamos hablando de un podcast de hace, ¿qué? 10 años, 15 años. 10 años, por ahí, 2013. Claro, 2014, y las voces, tu voz no es la misma que la que tenías hace 10 años. Y ahora, escuchándote, te acabo de asociar, fíjate, claro, esto es lo que también, que la cara no te conozco. Y fíjate, me acabas de dar un... Te he llamado, fíjate, te decía que si eras veterano, es más veterano de lo que yo pensaba. Sí, pero en esa época, además porque la voz mía era distinta, también me dio por meterle filtros y demás. Ay, amigo. Con un filtro radiofónico y demás, y ya sonaba muy raro, muy bizarro, y me he dado cuenta, a mí no me gusta escucharme en esa época. Me gusta el programa, me gusta la etapa, pero a mí no me gusta escucharme. No, incluso Antonio Runa tiene otra... A ver, se le reconoce, pero que esto yo no sé qué le pasa. Cuando tú coges la voz de alguien y te vas 10 años para atrás, ves que como que hablan más rápido y son un poco más aflautadas las voces y tal, y cómo se van afinando, un poco como le pasa a Sabina o le pasa tal. Y es un experimento. Yo, además, es que Antonio Runa lo subió hace no mucho, hace un año o dos, o 3 años, o un aniversario que tuvisteis, porque hicisteis como 2 vueltas, 2 aniversarios o tal, y resubió todos los podcasts, o muchos de ellos, remasterizados y tal. Y yo ya te digo que los he revisitado hace relativamente poco, y hay auténticas entrevistas muy interesantes y algunos monográficos muy interesantes. Sí, Expediente FDM, que además teníais un foro que era el Foro del Misterio, que se perdió, desgraciadamente, pero que era un punto importante del mundo del misterio. Ese Foro del Misterio, al principio, era
un foro de Milenio 3 solo, era Milenio 3.superforos. Y después eso se hizo más grande y pasó a ser Foros del Misterio ya con un servidor propio, forosdelmisterio.com, incluso con una especie de página web donde había incluso artículos, hubo revista y el podcast surgió a raíz de este foro, de los que estábamos allí. Luego al final sí, no se pudo mantener, también por falta de tiempo de la gente, falta de dinero para mantener el servidor y demás, y desapareció finalmente. Qué interesante, pues fíjate, qué interesante. Pues ahí estuvo el Antonio Runa, el que soy muy fan, y nos encantaría que viniera un día por aquí, que nos contara alguna cosa, o incluso contigo. Así, fíjate, tener a los dos para ese programa sería increíble. Sí, yo creo que ahí habría algo interesante de lo que sacar, ¿eh? Ahí. Sobre todo esas cómo se llegaron a esas entrevistas a Rafa Pal y a otros, ¿cómo se llama al sudamericano que nunca me acuerdo del nombre? El de Sixto Paz. A Sixto Páez, qué grande. La entrevista de Sixto Páez es muy grande esa entrevista. La verdad es que de los dos directores, de Carlos Ruiz y Antonio Runa, Carlos Ruiz ha colaborado en Hombres de Negro, con una sección sobre ufología, la primera temporada y creo que un poquito la segunda, porque le picó otra vez el gusanillo del misterio cuando se lo propuse. Y Antonio Runa habló sobre, creo que fue las caras de Belmez, me mandó un audio que se lo pedí y me lo envió, muy escéptico él y muy a su rollo, casi ni me contestó la pregunta, pero bueno, ha sido el único trato que he tenido con Runa en Hombres de Negro, ha sido hace unas 2 temporadas o por ahí. Con Carlos Ruiz mantengo más el contacto, eso sí. Qué bien, qué grande. Bueno, volvemos al tema, ¿no? Que hemos venido hoy a hablar, ¿o qué, Gerald? Este es el tema, Alberto Hernández en nuestro programa. Y a ver, haznos recuento, échanos para atrás. ¿Cuándo fueron tus primeros pinitos en la radio y en el mundo del misterio, Alberto? En el mundo del misterio en general, esto me interesa casi desde que tenía 10 años, 11 años, cuando escuchaba a Iker Jiménez en Milenio 3, que era gran fan. Y también del programa de radioteatro Historias de Radio Nacional de España. Ahí me empezó a picar el gusanillo del misterio y también de la literatura de terror. Y mi primera experiencia así en podcast fue en Expediente FDM. Me eché ahí la manta a la cabeza y sobre 2012, 2013 creo que fue el primer programa. Pues nada, yo dije, mira, pues yo qué sé, hablo del cine, hablo de series, después acabé hablando de videojuegos. Y esa fue mi primera experiencia radiofónica y también dentro del mundo del misterio. Uy, esa variedad suena al canal de YouTube que tiene David, hablando de todo lo que le echen. Yo es una máquina, yo es porque estoy aburrido, pues ahí escribo, he hecho mi mierda ahí en mi canal de YouTube. Después no, bueno, pues lo que pasa que se diversifica. Sí, mira que yo le digo, oye, enfócate en un tema y tal. ¿Qué va? Hoy me apetece hablar de aliens, mañana hablo de jugar a los bolos. Sí, mañana he hecho una partida al Puyi, mañana te hablo una conferencia sobre 23F o lo que sea, o te pongo un trozo de clave 45, sí, bueno, así me va también. Es que es que tenemos muchas inquietudes. Eso es cierto. Y si no me aburro. Creo que sí, la gente del siglo XXI, los divulgadores del siglo XXI no somos tan unifacéticos como éramos antes, ¿no? Que era esto de que si presentas un programa es todo lo que debes de hacer y si vas a hacer otro programa debieras ser en el mismo estilo al anterior. Ahora, yo qué sé, fijaros, ahora tenemos a Javier Belmar, que es el que lleva la nave del misterio durante tantos años, que ha empezado a revelar su faceta de cantautor y de cantante, ¿no? Y está publicando en su página de Facebook un montón de sus canciones, bellísimas, con su melódica voz y tal, ¿no? Pero como te digo, es este faceta que tiene él también de artística, ¿no? Que es muy desconocida para todos. Por tanto, creo que es normal, ¿no? Que nos reconciliemos con nuestro polifacetismo, ¿verdad, Alberto? Sí, yo creo que sí. Además, algo que me dijo precisamente Carlos Dueñas, del que hemos hablado un poquito al principio, era que a él le parecía que yo podía presentar cualquier programa de lo que fuese. De misterio, de música, de cómics, de lo que fuese. Sí. Creo que tiene razón. Yo no me cierro solo en un tema. A mí me encanta el mundo del misterio, pero me encanta el fútbol también, me encanta el deporte. Y quién sabe en un futuro si el camino lleva por ahí. Sí. Y le doy la razón a Carlos Dueñas de que yo creo que sí, que tú tienes muchas tablas y tienes y sabes, tienes muy buen timbre para eso, para la locución y la divulgación. Y no me extrañaría que te prendiera lo que te emprendieras, pues eso, te vaya bien.
Bueno, vamos a empezar a meternos ya un poco más a fondo con Hombres de Negro, Misterio y después tus propias experiencias. ¿Cuál ha sido la entrevista que más te costó obtener en estos 4 años que llevas? Pues la verdad es que las entrevistas que más me ha costado tener son las que no he tenido. Y en las que he insistido por ello, porque al final sí que tengo que decir que con las personas que he contactado, hayan sido investigadores, periodistas o escritores, sí que han acabado accediendo, pero hay otros a los que he escrito y no se han pasado por aquí. Sí que tengo que decir que, por ejemplo, con Paco Pérez Caballero, de Cuarto Milenio, y bueno, tiene el podcast este del Señor de los Crímenes, he hablado un par de veces o 3 con él y al final nunca hemos concretado nada. Y se ha quedado en nada. Entonces, esa es la entrevista de momento que más me está costando tener. Y con Santi Camacho, que creo que ha estado en Clave 45, sí. Le he escrito un par de veces y no he tenido respuesta. Pues te aconsejo que vuelvas a intentarlo ahora en el verano, cuando él descanse de Dex y lo vayas a pillar. Si le sigues en redes sociales, lo mejor es que lo pilles cuando vuelvas de vacaciones. Va a estar todo fresquito, descansado y sin la preocupación del programa, y sí, fijo que te encuentra cómo meterte. Pero bueno, a nosotros también nos ha pasado, ¿eh? A nosotros nos ha costado también algunos que no conseguimos y hemos estado persiguiéndolos, y incluso algunos que ya estaba medio concretado y por lo que sea, pues no dejaron de hablarnos. También nos pasa, ¿eh? O después se olvidan, o sea, que eso, perseguir a algunos invitados, que es habitual. Oye, pero Alberto, que Gerald ha conseguido increíble, o sea que bien. No cuenta. Yo os iba a decir que hace pues no estaba ni Hombres de Negro, es decir, que hace unos 4 o 5 años yo tenía otro podcast que se llamaba La Hora Ecléctica, que eran entrevistas muy diferentes y duraba 1 hora el programa, y iba a entrevistar a un investigador que además vive en Valladolid, y el caso es que el día de la entrevista yo no llegué a tiempo a casa, y al final la contestación que me dio por Facebook fue que me fuese a tomar por lo que os podéis imaginar. Y desde ese momento esa persona, yo no sé si me habrá vetado, pero yo así él. Yo a él sí, mejor dicho. Era alguien que me interesaba, sí, pero salió en Cuarto Milenio, tenía un libro que yo había leído porque contaba leyendas y casos de Castilla y León, y al final, pues... No, es bastante normal, este asunto de, no sé, de tiras y aflojas y malas uvas. Hay mucha gente que te sorprende, ¿no?, por su accesibilidad. Una persona en concreto que he visto en tu programa y que ha venido al nuestro es Manu Carballal, que tiene una cantidad de libros increíblemente bien investigados y participa en algo tan grande como es La Rosa de los Vientos, como un colaborador titular, y sin embargo cada vez que hablas con él y tal, el hombre más sencillo, más accesible del mundo. Es una gozada lo de Manu Carballal, tío. Es una gozada. Y después te encuentras con estos otros, ¿no?, que tienen un libro que es semi-panfleto, y cuando los escribes, discúlpeme, trápeme de usted y dígame de qué rango y abolengo viene su familia, ¿no? A ver si me digno hablar con usted. Yo lo que peor llevo es que queden a 1 hora y una cita y no aparezcan. Eso es lo que peor, porque bueno, que no me hagan caso, pero por lo menos no me han hecho perder el tiempo. Pero que te estén haciendo perder el tiempo y tal, eso es lo que peor llevo y a veces pasa. Y bueno, es inevitable. Aunque yo tengo que decir que os he hecho esperar hoy. No, pero os he hecho esperar un poquillo, y la verdad es que no me gusta jugar con el tiempo de las personas, porque es que no lo recuperamos. Entonces, me gusta que si quedamos 1 hora, sea esa hora. Y hoy yo no he sido puntual, pero sí que fastidia cuando quedas con alguien y ya no da señales de vida, y lo escribes 20 veces y ya no te vuelve a escribir. Efectivamente, eso me ha pasado con alguno por ahí. No, pero que a ver, que yo sigo, oye, que voy a llegar tarde, que porque por cosas de la vida es normal, se espera y ya está, pero ya sé que vas a estar en media hora o 20 minutos o lo que sea, ¿no? O sea, eso no tengo problema. De hecho, es nuestro trabajo, pues, que el invitado, o adaptarnos un poco al invitado, que menos, o sea, y más y no solo por ti, sino si viene Santi Camacho o viene cualquier otro gran y dice, oye, que voy a llegar media hora, pues qué menos que esperar media hora, que nos tenemos que adaptar, ¿no? Claro. Sí, además, nada, yo os iba a decir que también es lo que intento en el podcast, un poco ponerme a disposición del invitado. Cuándo le viene bien, a qué hora, qué día, y ya cuadro yo. Yo me acuerdo que llevaste, ¿cómo se llama?
que es del Español, al articulista que sacó todo lo del Bar España, que también estuve yo allí con él, y yo me acuerdo que casi toda la documentación precisamente que había sacado era de su artículo, resulta que fue el que trajiste y lo contó, que me pareció muy curioso y muy interesante, que no es fácil traer, no sé, no recuerdo cómo se llamaba el articulista, pero el trabajo que había hecho del Bar España sobre desenmascarando todas las mentiras del Bar España, fue muy notable y lo conseguiste tú y ese programa quedó muy redondo, ¿eh? No porque apareciera yo rematándolo, pero sobre todo por la parte de él. David López Frías. David López Frías, pues muy bien. El periodista, sí. Un periodista de... O sea, que del artículo que de esto que lo lees y te daba gusto leerlo, lo digo en serio, ¿eh? Sí, es que además, pues mira, fue a través de Twitter. Porque leí el artículo, me gustó, aparecía su dirección y digo, bueno, pues por escribirle no pierdo nada. Si me contesta bien y si no, pues nada. Y conseguimos hacer ese programa en la tercera temporada en el que estuvo David López Frías y tú también, y quedó bastante completo porque era un caso que quería tocar y además, sobre todo, quitarle mucho misticismo que tiene y que quizás no sea tanto. Es que además del Bar España se ha hablado mucho y mal, sobre todo antes de esos artículos, y había mucha desinformación y mucho misterio y incluso yo rebusqué muchos, porque yo en su momento lo iba a preparar para Clave 45, pero al final lo hicimos ahí en tu programa. Y yo después lo subí también a mi canal y tal, esos extractos. Y yo me documenté bastante para aquello y tal. Y si me escuchas podcasts anteriores, hay unas barbaridades con cómo era el caso después. Incluso acuérdate de cómo se llamaba aquel técnico preocupado y todo aquello que después estuvo encausado y tal. Sí. Y telita, y me daba pena por técnico preocupado, pero después... ¿Nos hacéis un pequeño resumen de estas cosas que estoy contando para que la gente que no esté familiarizado con toda esta trayectoria sepa de qué estáis hablando? Había como dos ramas. Técnico preocupado era uno que iba por muchos canales de YouTube e incluso algunos, de YouTube no, de podcast, pero también incluso estuvo en programas de radio de nivel nacional contando pues muchos de los bulos que se ha demostrado después y fue uno de los incausados en el caso del Bar España por los bulos. Aparte de Juan de Lancam y de todos otros de estos de los conspiranoicos. Pero el técnico preocupado era un poco como... parecía no era de extrema derecha o no lo parecía o tal. Y sin embargo después se demostró que no tenía ninguna razón o no sé de dónde sacaba esa información que era desproporcionada. Pero bueno, era curioso. Además era gente esta que hablaba del caso Bar España que también estaba metida en esto del caso Alcácer, eran alcacerólogos, eran investigadores de sofá sobre todo, y al final es que daban pie a todo tipo de teorías, ¿no? Que no se ajustaban a la realidad. Sí. No sé si lo hacían de manera consciente o porque pensaban que realmente había algo más allá. Bueno, algo tendría que ver, Alberto, con este también pequeño deseo de fama, o sea, de fama, reconocimiento sí, pero yo creo que se lo creían, ¿eh? Yo creo que ellos que habían entrado en su paranoia, sí, yo creo que sí, la mayoría de ellos sí. Yo creo que el técnico preocupado es que le veías afectado cada vez que hablaba. Que también puede ser, y creo que lo hablamos una vez, David, ¿no? Que al final con lo de QAnon, creo que fue, que al final esta gente se se acaba creyendo su propia paranoia. Sí. Y no sé, además es una cosa curiosa porque una vez que hablan tanto de tal día va a pasar algo, tal día y no pasa, y pasa 1 año, 2, 3 y sus profecías no se cumplen, pero ellos siguen en sus 13 y no, es que ha evolucionado hacia otra cosa, es que es la semana que viene que van a arrestar a Hillary o no sé qué y tal y bueno, pero ¿cuántas veces tienes que autoengañar? Igual es un poco no querer bajarse de la burra también, ¿no? O no querer... es que, joder, ahora como tengo que aprender la verdad, si me sé la mentira... Cuesta más. Efectivamente. A ver, Gerard, ¿estás por ahí? Claro que sí, estoy escuchando. Vale. Muy interesado. ¿Cómo te cayó todo esto de... Alberto, ¿hacia dónde estás viendo el mundo de la conspiración y del misterio hoy en día? Me refiero, ¿lo ves más... ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves un poco más claro de lo que era hace 10 años? ¿Lo ves como mucho más borroso, mugroso y confuso? ¿Lo ves, no sé, lo ves con más expectativas, con peores? Yo creo que al final, como ahora mismo tenemos más altavoces que hace 10 años, que a lo mejor solo teníamos un foro para expresar nuestras teorías de conspiración y ahora podemos tener podcast de YouTube, Instagram, TikTok, lo que sea, yo creo que al final se está enfangando todo, ¿eh? Algunos no sé si lo hacen de manera consciente o no,
Pero para mí el mundo este de la conspiración, que como vosotros decís, existen en realidad, porque existen, está claro, nos ocultan muchas cosas, pero también hay otras que estamos enfangando todo. Bueno, también está lo increíblemente fácil que es encontrar tontos útiles, me refiero, como ocurrió en los años 50 cuando al FBI, ¿no? Hoover le dijo, mirad, usad ese término de teoría de la conspiración y empezar a divulgar con los medios de comunicación que cuando hablen de ovnis o hablen de marcianitos, es lo mismo que cuando hablan de conspiraciones dentro del gobierno, y son todos teorías de la conspiración, ¿no? Entonces, claro, a la gente que de verdad le apetece, que le conviene enfangar nociones, hoy en día tiras una piedra a internet y te encuentras un tonto útil como nada. Y fijaros, ¿os acordáis de Alex Jones, el de Infowars, verdad? Este pasó de ser un trompista tremendo y un cubanonero de bandera a hacer un programa donde se cabreó y gritaba, estoy harto de QAnon, ya me tenéis hasta los huevos de QAnon. Sí, le echó una bronca a QAnon al final cuando ocurrió lo del asalto al Capitolio, ¿no? Y porque decía que era todo aire caliente, como dicen los americanos, hot air, que quiere decir que dan nada. Y fíjate que él se subía al carro de cualquier conspiración y le ha ido de que se subió al carro de la conspiración, de que una de las matanzas que hubo en un high school, él dijo que era toda una puesta en escena y que no había muerto nadie, que eran todos actores, y el propósito de todo esto era que los demócratas querían retirarte tus armas, ¿no? Las familias le han interpuesto una demanda, el juez la ha aceptado y ahora el hombre ha entrado en bancarrota y no para de disculparse, intentando salvar su compañía, ¿no? Pero bueno, como dice Sabina, ahora es tarde, princeso. Exactamente, está el tipo con su compañía derruida y debiendo millones por su caso de difamación. A veces me pregunto yo, ¿no? Si no deberían de aprender un poco más del ejemplo del americano, del litigio, ¿no? Y cuando alguien abre la boca y yo qué sé, sí, que el caso Alcácer esto, que el caso Bar España aquello, venga, demanda que te cayó encima, te vamos a sacar hasta la piel, cabrón, por tener la boca chancla. Claro. Lo que pasa es que a veces tardan muchos años. Mira, lo del Bar España es que eran casi 20 años entre que se empezó a hablar y tal y hasta que tardaron en juzgarlos, que a ver, quienes los acusaban era Camps y era el otro, el de las gafitas, ¿ya? Que son unos fascistas y unos facinerosos y unos que estaban todos empringados con corrupción, o sea que no me daban pena, pero bueno, que es verdad que en eso tenían razón. Pero yo voy a discernir un poco de lo que acabas de decir, Alberto, porque yo sí, benditas redes sociales y bendito iVoox incluso, con sus problemas, o bendito YouTube, pero básicamente yo creo que el problema es la falta de criterio de las personas. O sea, el problema no es de que existan los medios que tenemos ahora. El problema es que la gente no los sabe utilizar o los utiliza mal, ¿no? O sea, si podemos escuchar a Manuel Carballar en tu programa, incluso en el nuestro, claro, otra gente que prefiere escuchar a Rafa Pal o a Parcerisa o al Alex Jones, claro, el problema es de la gente, ¿no? Esto es, ¿por qué la gente ve el Sálvame en vez de ver Salvados, por ejemplo? ¿No? Es un poco, bueno, igual hay que educar a la gente un poco, no, esto es un problema, ¿no? Que la gente puede escoger lo que quiera, pero ¿por qué escoge basura? Bueno, pues igual el problema es por otro lado, ¿no? Pero mientras tenemos estos medios y tenemos la libertad que tenemos hoy día de hablar, que no la teníamos hace 15 años, o no era tan fácil, pues a mí me parece un salto enorme, pero bueno. Sí, a mí además me gusta que haya tantos podcasts y tantos canales de YouTube, por ejemplo, dedicados a la conspiración o al mundo del misterio. Y luego también hay que saber utilizar las redes sociales, porque creo que la mayoría de personas no las sabemos utilizar o las utilizamos mal. Y también es eso, tienes que tener criterio un poco para saber no sé, qué es lo que puede ser un simple cuento, como cuentan muchos, o también lo que tiene algo de veracidad, y también hay que saber discernir. También es bueno escuchar de las dos, ¿no? Y al final tienes la información de las dos partes, lo que puede ser más veraz y lo que puede ser más fantasioso. Pero yo estoy a favor de que haya tantos podcasts. Lo que pasa, y creo que estaréis conmigo, que yo, por ejemplo, no me considero un investigador, yo no soy investigador, pero hay muy poquitos investigadores y mucho divulgador. Entonces, ¿qué hacen los divulgadores? Al final lees 2, 3 noticias y sueltas esa información, pero no has investigado realmente.
Pues te voy a añadir un tercer factor que te va a sorprender. Yo añado que hay muchísimo divulgador y que hay poquísimo investigador y que para colmo en el medio hay una franja peligrosa de analistas. Analistas son aquellos que desde su sofá reciben información, la recopilan por aquí, por allá, por allá, y después hacen un análisis. Y el problema del análisis es si barren para casa o es un análisis desinteresado. Que eso hay un gran grupo de ellos y que aún están metiéndole más barro a todo este tema. Porque yo he visto programas que empiezan diciendo, fijaros lo que ha ocurrido tal, y empiezan a hablar sobre 5 puntos de noticias, ¿no? Y esas 5 puntos de noticias sirven para que ellos te intenten expresar que la conclusión a la que ellos han llegado es la única, es la verdadera y es la cierta. Y claro, siempre hay gente, ¿no?, que dice, este tío dice lo que yo quería escuchar, se apega a mi sesgo de confirmación, es de los míos, lo voy a continuar escuchando, ¿no? Mientras que otros te dicen, otros analistas, y esto lo digo porque he intentado meterme yo entre este grupo últimamente, que es que esto ha pasado, esta otra cosa ha pasado, esta otra cosa ha pasado. Yo pienso que puede ser debido a esto, pero puedo estar equivocado. Y las ya fuentes, veremos. sobre todo. Y esto lo he sacado de este sitio. Fuentes. Eso es importante. Porque incluso tú puedes hacer el programa. Alguna vez me ha pasado a mí hacer un programa y tus fuentes estaban equivocadas. Me pasó con Greenpeace y se la tengo jurada. Tenemos que hacer un programa de Greenpeace un día. Se la tengo jurada porque vaya como me la colaron a mí y a miles de personas. Pero bueno, esto ya lo haremos un día. Pero fíjate, en este grupo yo estoy incluyendo a muchos de los que gente los confunde con divulgadores, como por ejemplo, yo que sé, Rafa Pal, el otro, el Rimbel y tal, que son gente que cuando te exponen casos son porque ya tienen su conclusión hecha. Y los puntos que te dan preliminares son para apoyar la conclusión a la que te van a llevar a después. Y que esto, ojo, esto requiere planeamiento. Que te lo hace Rafa Pal, pero también tú cuando lees este Okidiario es exactamente lo mismo, claro. En política, o sea, y incluso periódicos más importantes también tienen su sesgo. Y normalmente, bueno, esto habría que hacer también un día un programa sobre cómo diferenciar un poco de periodismo de sensacionalismo, ¿no? Tú cuando te lees un titular y si te ofende o te da una sensación de algo, de enojo, ojo, sobre todo que si tiene adjetivos calificativos en el titular o tal, desconfía de ese titular, ¿no? Porque lo que quiere no es informarte, sino transformarte, ¿no? O manipularte. Barriendo para casa. Claro. Oye, Alberto, y hablando de investigación, yo me he enterado de que has producido un librito muy interesante con algunas cositas chulas, ¿verdad? Sí, pues al final, en este tiempo que hemos tenido de pandemia y de estar en casa, aquí en España, por ejemplo, nos cerraron perimetralmente por provincias. Y como realmente no tenía nada que hacer, a lo que me dediqué fue a visitar distintos pueblos de la provincia de Zamora, que es de donde vivo, pueblos pequeñitos, y empecé a sacar fotos, empecé a sacar vídeos, y al final me di cuenta de que lo que estaba haciendo no servía absolutamente para nada. Entonces cambié la idea que tenía. ¡Ay, qué mal rollo! Claro, porque luego veía las fotos y los vídeos en el móvil y no sabía ni de qué pueblos eran. Y digo, de esto tengo que dejar constancia de alguna manera. Y como a mí me gusta el misterio, empecé a investigar leyendas de mi tierra, porque todas las que había leído anteriormente eran de la ciudad de Zamora, que es la capital. Y digo, a ver, espera, tiene que haber muchas más leyendas, tiene que haber muchas más historias de las 12 comarcas que la formamos. Y empecé a buscar primero en prensa, en el archivo de prensa histórica, y luego a investigar yendo a todos estos sitios para hacer un libro sobre leyendas de Zamora, que es así como se llama, y además publicarlo con una editorial como es la de Guante Blanco. Así que hice un poco de investigación de biblioteca, investigando distintos libros y también en internet, y luego me fui a hacer investigación de campo, a hablar persona a persona para que pueda perdurar, ¿no? Pero eso te has hecho investigador, decías tú que no eres investigador, eso es ser investigador lo que acabas de hacer exactamente, ¿eh? Bueno, también, sí, un poquito, pero bueno, no me considero ni investigador ni escritor todavía. Creo que faltan bastantes pasos. Me considero ahí un divulgador más de las creencias y del folclore de ¿Cómo se llama entonces el libro? Pues Leyendas de Zamora. Leyendas de Zamora, voy a buscarlo.
¿Y qué nos vas a contar un poquito de él? Porque he oído que es un superventas del mundo mundial y que estás en las mejores listas del Wall Street Journal, del Times New Roman y del Tahoma Font. Sí, es que hay mucho zamorano por el mundo. Hay mucho zamorano por el mundo porque... Influye a las superventas. Sí, porque al final somos... creo que somos la provincia que más habitantes ha perdido en los últimos 20 años. Es decir, que mucha gente se está moviendo de aquí, se está yendo a otros lugares de España. Sí, sí. Y estamos en el primer puesto, no de superventas, sino de los que más habitantes perdemos. Y eso es bastante peligroso. O sea, que si algún día yo me vuelvo por Queens y visito la Casa Galicia y tal, igual la encuentro lleno de zamoranos inmigrantes. Sí, porque somos un poco gallegos. Probablemente encuentres alguno por ahí. Y nada, como estamos sufriendo esta despoblación en la provincia de Zamora, pues por eso es este trabajo. Oye, esta despoblación que yo desconocía, que era la provincia que ha perdido más población, ¿es una despoblación interna dentro de España o es incluso al extranjero también? ¿Sabes algún dato? Sobre todo la mayoría de zamoranos nos vamos a Madrid o se van a Madrid. Vaya. A Madrid y a Andalucía, así que a grandes ciudades o a grandes capitales. Además, es que yo soy de un pueblo que se llama Toro y yo ahora mismo salgo por la calle y gente de mi edad, es que no veo a nadie, veo a 2 o 3. Chavales de 18 años como tú, ¿no? La España despoblada. Un poquitos más. Claro, entonces, ¿dónde se ha ido esa gente? Y luego ves que hay pueblos que tienen verdaderas dificultades para mantener fiestas, para mantener tradiciones e incluso algo tan importante en este país como son los bares abiertos, que ya los tienen que subastar por el precio que tú les des. Wow. Ya te los dan directamente. Wow. Entonces estamos en una situación un poco complicada. Qué interesante. Fíjate, aquí hay un tema de la despoblación, o sea, los desplazamientos de población, ¿no? Interiores dentro de España, un tema a tratar interesante. ¿Y qué has encontrado dentro de las leyendas que has investigado? O sea, ¿con qué nos podrías pasar la miel por los labios para abrirnos el apetito? Pues que al final Zamora, como quizás otros puntos de España, tenemos un folclore muy rico, porque aquí, aunque parezca mentira, tenemos brujas, tenemos hombres lobo también, tenemos serpientes gigantes, tenemos un montón de cosas que quizás puedan pasar desapercibidos y aquí en España nos centremos en otros lugares, como decir, procesiones de ánimas, Galicia, brujas, pues también en Galicia, pero en Zamora tenemos muchas cosas. Y eso es de lo que me he dado cuenta, de que tenemos un folclore mucho más rico del que yo me pensaba, porque antes, como cualquier joven de la provincia, yo iba a distintos pueblos y no me enteraba de nada. No me interesaba por nuestra historia, por nuestras creencias, pero es que tenemos un montón de cosas muy, muy curiosas. Incluso en mi mismo pueblo, nuestro patrón es el Cristo de las Batallas, que también lo hay en otros puntos de España, y celebramos la festividad en una pradera y sacan al Cristo en procesión, y yo he ido varias veces, pero yo no sabía su leyenda, yo no sabía su historia, hasta que he estado investigando, y ahora me gusta mucho más el Cristo de las Batallas que hace 2 años, por ejemplo. Así que... y supongo que nos podrás contar un poquito de lo que has descubierto, porque me has dejado con esto de que Cristo de las Batallas, yo ni siquiera conocía que existiese uno así. No, hombre, no me sorprende, ¿no? El Cristo del madero, el Cristo del malvivir, el Cristo de las penurias. No me extraña que haya uno sobre el Cristo de las Batallas. Sí, de las batallas, y se llama así porque aquí en Toro se tenía y se tiene tanto fervor en este Cristo que sacaban su imagen en las distintas batallas y guerras que teníamos los toresanos por ahí hace pues unos 6-7 siglos. Y además se consideraba que era un buen capitán, todos creían en él y que cada vez que se le sacaba a una batalla se ganaba. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el año 1476, que fue la batalla de Toro, hubo un hombre llamado don Pedro de Fonseca que estaba viendo desde unos cuantos cientos de metros la batalla que tenía lugar entre tropas castellanas y tropas portuguesas. Lo que pasaba es que él no podía sortear el río Duero, no lo podía cruzar, y le daba tanta vergüenza, no podía
no poder acudir a esta guerra, que imploró al Cristo de las Batallas poder estar ahí con sus compañeros castellanos y combatir. Unos días después de que esto sucediera, sonaron unas campanas en la ermita del Cristo y allí solo estaba don Pedro de Fonseca, arrodillado, rezando y preguntando al Cristo cómo podía ser que él, don Pedro de Fonseca, hubiera estado en esa batalla y a la vez no haber estado, que se estaba volviendo loco, literalmente. Y de repente apareció una gran luz que inundó toda la ermita y una voz muy dulce que pertenecía al Cristo de las Batallas, y le dijo que él mismo había tomado su figura, sus ropajes y su caballo y había luchado por él en esa batalla de Toro del año 1476. Imaginaros lo que fue para don Pedro de Fonseca descubrir que el Cristo de las Batallas había materializado y haberse hecho pasar por él. Salió conmocionado y en estado de shock de esa ermita, y a partir de ese momento consagró lo que le quedaba de vida a la causa del Cristo de las Batallas y a la de Isabel I de Castilla. Acabó muriendo además en una batalla defendiendo a Isabel I de Castilla. Y además se dice que este Cristo hace milagros porque en el año 1820, ya en el siglo XIX, había una niña llamada Benita Alonso que vivía en Tagarabuena, que es un barrio de Toro, y estaba muy mala. Ya todos los médicos no le daban muchas chances de vivir, de recuperarse, y su madre lo que hizo fue acudir a esta ermita, rezar al Cristo de las Batallas y pedirle que por favor la curase. Y Benita Alonso se curó. Y de esto hay un cuadro, además, que se puede ver sobre este milagro. Y en la actualidad, Gerald, David, os diré que en las paredes de la ermita del Cristo de las Batallas, en Toro, hay gente que escribe con boli, con lapicero, incluso con pintura, pidiendo al Cristo de las Batallas salud para sus familiares, o para sus hijos, para sus nietos, o incluso pues que haya un buen matrimonio para sus hijos. Así que aquí seguimos creyendo en el Cristo de las Batallas. ¿Tú has sido capaz de ver al Cristo este? ¿Lo has visto? Sí. ¿Y qué aspecto tiene? ¿Cómo es? Pues la verdad es que no se diferencia muchos de otros Cristos, porque aparece crucificado, pero también aparece como con una especie de paño, de lo que me acuerdo, detrás, en el madero de la cruz. Pues también, si no me equivoco, aparece así, porque es una ermita que no se suele abrir en todo el año. Es decir, permanece cerrada. Ajá. Y solo se saca el 6 de junio, que es la festividad de este Cristo. Interesante, pensé. Lo estoy buscando por imágenes. Puse de Cristo de Batallas Zamora. No sé si es este. El patrón de Toro. Sí, el patrón de Toro. Ese es. Bueno, esto es para los de YouTube. Me voy a quitar por si no se me ve. Los de YouTube pueden ver la imagen, es curiosa. Bueno, sí, es un Cristo un poco cartoon. Un poco la cara un poco peculiar, ¿no? Un poco, no muy realista, pero es peculiar, sí. Aquí tengo alguna foto, mira. Aquí más cerca de cara. Sí, muy estilizado, diría yo, ¿no? Sí, pero es casi cartoon, no sé, o sea, no es que sea dibujado, pero es un poco como que no es realista, es curioso, la cara sí, es eso digo. Es que el adjetivo apropiado es estilizado, ¿no? Para que nadie se ofenda y tal. Eso quiere decir que lo estilizan de muchas maneras diferentes, ¿no? Sí. Pero sí, no es realista, Yo esperaba, cuando me lo enseñaste, David, ver, yo qué sé, una cruz con más perifernalia guerrera, como a lo mejor escudos y espadas en su base o algo así. Me sorprende, ¿no?, que sea tan austero y tal, pero muy, muy interesante, muy sorprendente, sobre todo ese concepto de suplantación, ¿no?, de que Jesús suplantara a un noble, ¿no? Sí. Que lo piensas, ¿no? Dirías, el Hijo de Dios, ¿no? Que bastaría con que estornudara y derribara a todas las tropas, pero no, o sea, se tomó la figura de don Pedro y fue a pelear y a dar mandoblazos. Bueno, y lo de la luz que lo envolvió y tal, como los casos ovnis y tal, es un poco otra vez la fenología o esos casos así que entra en ese periodo de abstracción. Es que Alberto no es capaz de parar de hablar de ovnis.
Pues a mí me sorprendió por eso, porque desconocía la leyenda por completo y eso que he ido a algunas de estas romerías, vamos a llamarlo así, esta romería en Toro, yo había acudido, pero no sabía la leyenda hasta que la he descubierto pues el año pasado para escribir el libro. Y me ha gustado eso de que el Cristo de las Batallas haya suplantado la identidad de alguien, haya combatido a caballo y que luego también una luz blanca envolviese todo el ambiente y explicase lo que había hecho. Además de los milagros que se le atribuyen. Sí, a ver, que una luz blanca que se te envuelve también puede ser un derrame cerebral o una paranoia y también se puede explicar así, pero bueno, no vamos a romper la magia de la leyenda. No, bueno, o sea, una cosa son las explicaciones racionales, otras cosas son las leyendas y claro. lo que es supernatural, o sea. Pero bueno, está bien, pero me gusta la idea de que alguien que deseaba guerrear, que estaba deseando y le rezaba al Cristo y de repente se le hace realidad. Que eso es, y me estoy imaginando esa oración, ¿no? En plan, Señor Jesús mío, permíteme ir a cortar cabezas y amputar a gente, que no puedo quedar aquí como estoy en paz y tal. No, es peculiar. Estas guerras de 1400 era entre Portugal y España, ¿no? Sí, año 1476. Aquí además celebramos el aniversario de esta batalla de Toro. Hay una figura que la conmemora, además. Y era entre tropas castellanas y tropas portuguesas. Sí. Muy interesante. A ver, fíjate, no tengo ni... Zamora es uno de esos puntos que todavía estoy por descubrir, ¿no? No tenía ni idea que tuviese... Yo sé que España tiras una piedra y te sale cultura y te sale leyendas y te salen tradiciones, ¿no? Pero yo desconocía personalmente muchas de las de Zamora. Y cuando me enteré de que tenías un libro sobre sus tradiciones y leyendas, pues me quedé pensando, no sé cuánto tendrá para escribir este tío. Pero por lo que veo, te dio, ¿no? ¿Te ha costado dejar algunos atrás y no incluirlos, pues, por ejemplo? Sí, porque en el libro aparecen, si no he contado mal, 41 leyendas escritas, más 2 que narro yo, y me he quedado muchas más en el tintero porque ahora mismo os puedo decir que tengo otras 20 y pico leyendas para recoger, para viajar a los sitios y recogerlas. Qué bueno. ¿Va a haber un segundo libro? Mi idea es que sí, de cara al año 2023, mi idea ahora en junio, julio, es acudir a distintos pueblos de la provincia y recoger estas leyendas que, si en este primer libro aparecen muchas vírgenes y cristos, en la segunda van a ser mucho más criaturas que hay por esta zona. Qué bien. Pues... Incluso, os puedo decir, la leyenda urbana de la chica de la curva, pero dándole una vuelta que me contaron hace años y que es muy curiosa también. A ver, bueno. Danos un pequeño... Así, un pequeñito preview, ¿no? No tienes que entrar en tanto detalle, pero... No, bueno, os la puedo contar. Hace años, cuando yo era pequeño, mi hermano mayor me contó, como es lógico, que un amigo de un amigo, en su pueblo que se llama Villabuena del Puente, en la curva que hay al lado del cementerio, había visto a su propio abuelo. Y su propio abuelo había fallecido. Y por eso, para mí, no es la chica de la curva, sino que en el libro será el anciano de la curva. Wow. Te quiero preguntar, Alberto, basándonos en tus propias experiencias, ¿no? Como director de programa y involucrado en el mundo del misterio, ¿no? ¿A dónde te posicionas tú con las apariciones marianas? O sea, ¿qué te hace pensar sobre el tema? ¿Estás inclinado a pensar en la pátina religiosa, un poco la pátina más ufológica? Tampoco es un tema sobre el que haya investigado mucho, bueno, mejor dicho, no es un tema sobre el que haya leído mucho las apariciones marianas, pero como tampoco soy muy creyente, me inclino más por el que pueda ser un tema así, o bien ufológico o bien ambiental, o que haya por ahí algo extraño. Que en la época no supieron interpretar, y como pasa muchas veces en las leyendas, le quisieron dar una explicación. Y esa explicación es la que nos ha llegado hoy en día. Ajá, porque cada vez que le pregunto a David, él siempre dice alucinaciones en masa. No, pero el de, ¿cómo se llama? El de Fátima, me parece que era, ¿no? El que tiene el baile del sol,
me parece algo acojonante y único. O sea, miles de testigos ante ese baile del sol de repente. Que sí, que habría muchas ganas, habría mucha gente que estaba deseando que pasara algo, que tal. Pero es uno de los pocos casos que hay tanta gente y tantos... No son 3 niños aislados que pueden habérselo inventado. O sea, a mí eso me parece fascinante, que algo pasó ahí. Una ilusión óptica o algo, no sé. Pero me parece que es más que digno de investigar. Y fíjate, pero de ese fenómeno todavía sigue viviendo mucha gente. Y todavía se mueve mucha gente allí a que le hagan los milagros, y no solamente en Fátima, en Lourdes y en muchos otros sitios. O sea, que es un fenómeno que nosotros hemos abordado alguna vez. En Garabandal también era algo, cuando hicimos el programa, yo descubrí casi un universo ahí fascinante, vamos. O sea que... Ahora, los de Garabandal tenía pinta que se lo inventaron, ¿no? Acuérdate el artículo del Mundo, ¿no? Ya habíamos traído... Sí, cuando traímos a los autores, ¿no? Y sí, nos comentaron un poco sobre el tema. Déjame preguntarte, Alberto, ¿qué leyenda incluida dentro de tu libro barre más hacia la ufología? Pues a la ufología creo que no hay ninguna. Qué curioso. Sí que tengo por ahí las míticas luces populares para investigar. Sí. Fuegos fatuos es, ¿no? ¿O qué? Más quizás tirando al tema ovni, a luces que aparecen. Bueno, sí que hay una que puede ser parecida, que ocurre en la comarca de Sanabria, que se ve una luz cerca de un lago, pero se atribuye a un alma en pena, no a un ovni. Quizás el tema de las luces dentro del libro pueda ser esta, que ocurre en el balneario de Bouzas, sobre un hombre que es muy malo en vida, que ha cometido muchos hurtos, que ha cometido muchos asesinatos, y que cuando muere los habitantes del pueblo lo que hacen es maldecirlo y decirle que este hombre no puede ir al cielo, pero tampoco al infierno, porque si va al infierno, incluso el mismísimo diablo iba a acabar harto de él. Y le condenan a vagar por allí. Y al parecer se aparecía una luz cerca del lago, y es quizás lo más parecido que pueda haber. Bueno, estoy poniendo fotos aquí para los que vean en YouTube. El sitio es precioso. Está en activo el balneario, porque dan ganas de ir allí ahora a bañarme yo en el lago. No está en activo, Qué pena, porque el sitio es precioso. Es uno de esos sitios. Yo la he llamado en el libro La Luz del Lago. La he situado en Galende, que está en Sanabria, porque la verdad es que está como entre 2 pueblos el balneario, más o menos. Y yo la he situado en Galende, y se puede visitar el balneario, pero no está activo. Yo aquí estos sitios me gusta mucho, Gerald, porque yo que hago así ocasionalmente, que me voy con el barquito, con el kayak. Y este sitio es fantástico para ir con el kayak, ¿eh? Naturaleza bellísima. Y hacer unas fotos de puta... A ver, que ejercicio no hago mucho, pero hago unas fotos de puta madre y aparento mucho en redes, ¿eh? Se lo estás contando a un entrenador de fútbol. Yo ejercicio no hago mucho. Yo lo mío es todo paripé, eso. Yo voy ahí, doy 4 remazas y me cuesta más montar la barca que después lo que de verdad hago. Eso. Pero bueno, se disfruta, ¿eh? Se disfruta. Sí, a mí me gusta hacer una escapadita de estas así de vez en cuando. Y más si todavía hay una leyenda o tal. Fantástico. Alberto, a nivel personal, ¿no? ¿Hacia qué temas te interesas más tú dentro del mundo del misterio? O sea, ¿cuáles son esos temas para ti que si te dicen solo puedes hacer 3 monográficos más, ¿no? ¿Qué temas elegirías tú? Pues sin duda ahora mismo la España mágica. Sin duda, a mí me encantan los programas que hacemos sobre cualquier ciudad de España o sobre cualquier comunidad. Me encanta descubrir más sobre ellas. También me interesa bastante el mito del vampirismo. Y también quizás ya retrotrayéndome mucho en el tiempo, porque a mí me empezó a interesar el mundo del misterio sobre todo por el tema de fenómenos poltergeist, apariciones fantasmales, psicofonías. Sí que haría algo de eso. Aunque ahora mismo en esto último no creo mucho, o soy muy escéptico en torno a ello. Sí que por esos viejos tiempos sí que haría ese último monográfico sobre ello. Qué bueno.
Qué bueno. Y dentro de tus perspectivas en Hombres de Negro, ¿qué nos puedes decir de cosas que se avecinan, ¿no?, hacia tu cierre de temporada? Pues es que la verdad es que soy muy de semana en semana. Siempre ¿Ah, sí? voy, sí, sacando invitados de semana en semana. Tenemos por ahí pendiente a Miguel Ángel Ordóñez, que creo que ha estado en Espacio en Blanco hace poco hablando de ungüentos mágicos, remedios de la antigüedad. Ha sacado un libro que se llama Culito de Rana. Y me interesa porque es un autor que sobre todo tiene mucho humor negro y muchas ironías. Sé que lo Y trajeron a La Rosa de los Vientos hace poco. Sí. No sé si estuvo en Espacio en Blanco, pero es cierto que está dando vueltas con su libro Culito de Rana, muy majo. sí, pues ya lo hemos tenido una vez en Hombres de Negro hablando de Cachito, Cachito mío, trocitos de la historia. Y lo vamos a tener a Miguel Ángel Ordóñez, a David Cuevas también, porque le tengo que volver a invitar sí o sí. Manu Un Carballal, grande, creo. un grande Sí, David sí. Cuevas. Además, como Carballal siempre es alguien que está dispuesto, siempre se lo dices y aunque tenga la agenda llena, te hace un huequecito y habla contigo. Manu Carballal también le tenemos que invitar porque ha estado muchas veces en Hombres de Negro, pero en esta cuarta temporada solo una vez. Y luego queremos hacer algo en el mes de agosto que yo creo que va a estar bastante bien porque tiene que ver con el mundo del misterio en un sitio también muy especial y que tenemos que empezar a organizar ya. Que hablando de psicofonías, tengo yo aquí el libro de Carlos Gabriel Fernández, que yo creo que es la eminencia a seguir si te gusta el tema de las psicofonías, porque es un experto, que tenemos que invitarlo ya algún día. También para el tema de las psicofonías, o sea, acojonante. Tengo el libro de él y lo estoy disfrutando, Ajá. o sea, lo digo para que lo apunte la gente. Claro. Sí, yo también, que hay libros que se me escapan y, joder, siempre es bueno tener El estas libro es recomendaciones. Voces del Más Allá, de Carlos Gabriel Fernández. Él hizo unos estudios en la universidad y todo esto y fascinante. Bueno, es que Carlos Gabriel Fernández, tal como lo dijo Manu Carballal, es el hombre que más sabe, pero que es más desconocido dentro del mundo del misterio en España. Y menos apreciado. Bueno, como tiene ese perfil más modesto o que quiere pasar más desapercibido o que, bueno, que está con lo suyo o prefiere dejar a otros el primer plano, o sea que está bien. Y además es gallego, ¿no? Sí, bueno, es medio gallego, medio argentino. Y dice que no ejerce de ninguna de las dos, ¿no? Que es más tímido, más menos callado y es un grande, sí. Bueno. Y tiene su editorial y bueno, y está detrás de Manuel Carballal y de muchos de estos de Pedrero y tal, y él está en esa camarilla, pero que los publica, los edita, o les completa las investigaciones, o está ahí como... pero les deja a los otros que hablen, ¿no? Pero es curioso, un personaje curioso. Bueno, pues Alberto, tu libro se titula, recuérdanos el título, por favor. Leyendas de Zamora. Leyendas de Zamora, que lo has lanzado con la editorial Guante Blanco, la de Óscar Fábrega, ¿verdad? Sí, con la editorial Guante Blanco, que además fue muy fácil, por así decirlo, porque yo tenía la idea en la cabeza, pero no sabía muy bien cómo publicar el libro. Hablé con Óscar, no me puso ninguna pega para que este libro estuviese en su editorial y también le estoy muy agradecido a él y también por el trabajo que han realizado en la maquetación, en las correcciones y demás. Así que ahí está, que además estamos ya por la segunda edición. ¡Wow! ¡Qué bueno! Esto... Ahí creo que también hay otro bestseller, ¿verdad, David? En esa editorial, ¿no? Sí, obviamente. Óscar es un grande. Y tengo muchas ganas, que va a sacar ahora un libro sobre los cátaros y le tengo muchas ganas. Y bueno, es un placer con él. La verdad es que es fantástico y no puedo decir nada más. No sé qué decirte, que ahí está mi libro Caballo de Cartón también. O sea que compartimos editorial. Esto... Sí. Y Alberto Hernández es el director del programa Hombres de Negro. ¿Cuándo sales en iVoox, Alberto? Ahora mismo en España estoy colgando los programas los miércoles por la noche. Sobre las 12 por ahí ya estamos los miércoles por la noche en iVoox y si no los jueves por la mañana. Y también sales en Edenex, ¿verdad? ¿Te acuerdas en qué parrilla te pusieron? Los miércoles a las 11 de la noche.
Bueno, pues ahí tenéis, recordad que siempre decimos, ¿no? Cuando podáis, escuchad The Next, y si no, siempre tenéis iVoox, que ahí os los publican también en plan hemeroteca, y os deseamos grandes éxitos, que de aquí a tu cierre de temporada te suban 20.000 suscriptores más, que los mereces. Y nada, esto yo, también dejaré constar en actas que Alberto cada temporada me pide que colabore con él y yo voy todo ilusionado y le mando 4 o 5 monográficos chiquitos y después se me amontona el trabajo y él es demasiado educado para decirme, cabrón, que me tienes sin monográficos y te debo como ya 5 o 10, no sé, una burrada de ellos, porque desde que empezó mi programa te tengo abandonado, pero voy a ver si te mando un par de ellos para tus cierres y tal. Y bueno, es un placer colaborar contigo. Gracias por también ser tan paciente conmigo, Alberto, cuando colaboro en Hombres de Negro. Ya te digo, en mí tienes un fan incondicional, me encanta tu programa. Dale un abrazo también a tu colaborador, el Kowalski, que nos seguimos en las redes sociales, en Twitter y tal. Y es un encanto de persona. Yo, bueno, tengo que decir que... Bueno, pues yo deseando, ya sabes, de aprender contigo, de que me envíes esos monográficos. Y lo que pasa es que como estamos en un podcast y al final aquí lo hacemos por amor al arte, pues no me gusta exigir una periodicidad a nadie, sino que cada uno, depende del tiempo que tenga, pues me vaya enviando cosillas. Así que no pasa nada, no pasa nada. Tú envíamelos cuando puedas, que ya sabes que siempre tiene sitio en Hombres de Negro. Y el Kowalski sí, ha ascendido este año a copresentador. Somos un montón de chicos y chicas en el programa. Hemos crecido con bastantes secciones. Así que yo a todos ellos pues les comunico tus palabras. Estoy muy agradecido por la publicidad, promoción y cariño que nos tenéis desde Clave 45. Así que nada, pues todo un placer, la verdad. Pues igualmente, la verdad. No completamente, igualmente es recíproco y ahí tenéis, amigos, a Hombres de Negro con Alberto Hernández, para que os suscribáis y les escribáis en los muros, les mandéis mensajes de apoyo y le ayudéis a crecer, que ya te digo, es uno de esos programas que se lo merecen muchísimo. Pues gracias, Alberto, por tu tiempo, nos vemos pronto. Nada, muchas gracias a vosotros también por vuestra paciencia, porque al final eso, llegué tarde, así que muchas gracias por vuestro tiempo y también por el de vuestros oyentes que nos dediquen a escuchar o que se dediquen a escuchar este programa. Gracias a ti.